Mi nombre es Marta González, soy médica, me recibí en la Universidad Nacional de Buenos Aires. Decidí empezar a trabajar aquí a partir en tercer año de la carrera, en cuarto año. Yo participaba de una experiencia religiosa y fuimos a misionar a un pueblito muy chiquito que se llama Maná en La Rioja, un pueblito de mineros, y allí, ida de Buenos Aires, vi la gran necesidad. Era un pueblo que no tenía médico, no tenía una sala de primeros auxilios. Lo único que tenía era un lugar donde había medicamentos y una persona sin ningún tipo de formación lo manejaba. Y ahí es como que, sumado a una materia que tuve en primer año de la carrera que se llamó Medicina Sanitaria, y donde tuve un profe que mostró la prevención y el trabajo comunitario como elemental en la salud, se me fue abriendo la cabeza y decidí que mi destino iba a ser un pueblo muy chiquito en algún lugar del país. En ese momento, obviamente, que no sabía dónde iba a ser ese lugar. Yo soy de Benito Juárez, de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, es una ciudad. Yo quería ir a un lugar del estilo de donde había estado y había visto la necesidad. Veía que en Buenos Aires se aglomeraba la mayor cantidad de médicos, ¿no? Entonces quería salir de eso, no quería vivir esa experiencia. Bueno, pero en la medida que fui acercándome a recibirme, me fui dando cuenta que no estaba en condiciones de ir a un pueblo con la formación que la universidad me había dado, que necesitaba práctica de especialidades a las que yo había visto más teóricamente que prácticamente, como podía ser la obstetricia, la pediatría, y que necesitaba una formación mayor. Pero bueno, el tema era dónde adquirirla. En Buenos Aires había un internado rotatorio, pero que tenía acceso muy poca gente. Y en la unidad hospitalaria yo conocí la experiencia de Neuquén porque en la cátedra donde yo hice la unidad venían a rotar de la residencia de medicina general de Neuquén. Pero bueno, en ese momento las comunicaciones eran muy distintas ahora. Yo ni sabía que existían las casas de Neuquén, nunca la había visto. Y bueno, decidí, yo no tenía medios económicos para viajar a Neuquén en ese momento, y decidí anotarme en alguna residencia en Buenos Aires durante el primer año y luego viajar a Neuquén. Adquirir yo mi forma económica de llegar. Y en eso que estaba rindiendo acá en Buenos Aires, me aprobé en universitarios, fui a la entrevista y qué sé yo, en el diario sale la convocatoria a la residencia en Neuquén y ponen como lugar de referencia ir a la Casa del Neuquén. Ahí yo descubro en realidad la Casa del Neuquén. ¿En qué año fue eso? Eso fue en el año 78, principios del año 78. Y bueno, fui a la Casa del Neuquén y un día miércoles, me acuerdo, y bueno, averiguamos. Yo me enteré un sábado, el día miércoles fui, averigüé, me inscribí y el sábado volví a mi casa, le pedí a mi papá si me podía bancar venir a Neuquén. Él muy inocentemente, sin saber para qué yo iba a venir a Neuquén, me dijo que sí. En esa época una hija mujer sola, yo era soltera,
Bueno, cuando se enteró dijo, bueno, que vaya, es muy difícil entrar en la residencia, seguramente va a volver. Y bueno, vine, rendí en una semana menos, decidí, viajé, rendí y eso fue el 10 de abril y el 1 de mayo estaba viviendo en Neuquén. Sí, aprobé y vine. Así que yo soy de la 5ª camada de residentes de Medicina General. Yo formo parte de esa camada. ¿Ya se llamaba Medicina General? En ese momento se llamaba Medicina General, porque primero se llamó Medicina Rural. Yo creo que los primeros médicos generales fueron rurales, creo que fueron rurales las 2 primeras camadas. Después ya me parece que fuimos generales, si no tengo mal recuerdo. Bueno, así que llegué acá, nos recibió un 1 de mayo María Elena Chiesa, la doctora María Elena Chiesa, que era nuestra coordinadora, y bueno, ese fue mi primer contacto con Neuquén. Así que inicié la residencia, en ese momento el hospital era bastante chico, el hospital que hoy es el Castro Rendón, en ese momento era el Hospital Neuquén, y ahí hice mi residencia en el Hospital Neuquén, se hacía en ese momento. Nuestros formadores eran especialistas, nos formábamos rotando por las distintas especialidades y nuestros referentes eran todos especialistas. El único contacto con la medicina general nuestro en ese momento era el centro de salud, que era en un barrio que se llama Confluencia, es el centro de salud Confluencia, donde los residentes hacíamos una experiencia, íbamos 3 veces por semana. 2 veces atendíamos con otras personas y una tercera vez teníamos una reunión de todos los residentes. Ahí íbamos todos los residentes de 1º, 2º y 3er año. Y los de 3º eran los que íbamos, era como que nos íbamos a apoyar, ¿no es cierto? Los de 3º a los de 2º y los de 2º a los de 1º. Y los miércoles hacíamos la reunión general con el coordinador, que era pediatra. La coordinadora fue primero María Elena Chiesa y después Fernando Bulgarelli. Mientras yo estuve, los 2 pediatras. Así que nuestros coordinadores inclusive no eran especialistas en medicina general. Es que esta fue la primera residencia que hubo en el país, entonces es como que no había médico general. Y los que habían egresado a nuestra residencia iban al interior, porque nuestro objetivo era ir a un pueblo del interior. Que eso es lo que me motivaba mucho venir, porque además de formarme, yo tenía garantizado ir a un pueblo donde necesitaban que estuviera. Entonces cumplía con todos los requisitos que yo tenía, ¿no? Y bueno, estuve 2 años y medio en la residencia y a los 2 años y medio me destinaron en noviembre del año 80 a la cordillera, a un pueblo que se llama Andacollo. ¿Y cómo fue la residencia? ¿Cómo era? ¿Cómo recuerda la dinámica que encontró en el hospital Neuquén? Bueno, en ese momento nosotros éramos los únicos prácticamente recursos a formar desde el punto de vista profesional. No había otros que no fuéramos los residentes de medicina general, entonces éramos un poco nos mimaban mucho en el sentido de que nos prestaban mucha atención, nos aportaban mucho. El sistema éramos muy cercanos a los formadores, porque incluso no había grandes diferencias de edad, era toda gente joven, toda gente que había migrado, entonces eran toda gente joven, ¿no? Y de hecho eran un poco mayores que nosotros, pero no hacía mucho que habían terminado su residencia de especialidad, muchos no hacía mucho que habían llegado inclusive.
Y muchos llegaron después que nosotros y fueron instructores nuestros, ¿no es cierto? O vinieron juntos, llegamos juntos, digamos. Así que la experiencia de formación era buena, porque se ocupaban mucho de nosotros. La única complicación era que empezábamos por cualquier lugar la residencia. Entonces, por ejemplo, mi primera rotación fue cirugía. O sea que empecé por un lugar que no hubiera sido el óptimo. Hoy en día eso no pasa. Nadie puede empezar por cirugía, se empieza con lo básico. Y bueno, me tocó en ese tiempo, nos mandaban a hacer una experiencia de 15 días el primer año y de 2 meses el segundo año a un pueblo de la cordillera donde había algún referente, algún médico ya. Pero claro, eran épocas duras, donde había pocos médicos generales, entonces a mí me tocó ir a un pueblito que se llama Loncopué, y había un solo médico, entonces el pobre estaba con mucho trabajo y yo caí ahí. Hacía 3 meses que estaba en Neuquén, había rotado por cirugía, esa era mi rotación, y bueno, y tenía que poner el cuerpo y trabajar al lado de él, y a veces sola porque él no estaba. Como a mí me encantaba ir a los lugares, a los parajes, a juntarme con la gente, a ver la gente en los parajes, en su lugar. Hice todas las visitas programadas que hubo esos 15 días que estuve. Viajé por todos lados en un jeep, volvía llena de tierra, nos quedábamos en el medio de la cordillera porque era un transporte viejo. Pero bueno, esas cosas que te hacían ver si te gustaba o no te gustaba y si estaba preparado, ¿no? Vivimos experiencias fuertes muchas veces, ¿no? Pero bueno, sobrevivimos, sin embargo, y me quedé. Y acá estoy, ¿no? 40 años después, o 40 y algo. Así que... Y en general, ¿todos se adaptaban? ¿Cómo era la adaptación? En esa época no había demasiadas deserciones. Nosotros empezamos 10 y quedamos 8. 2 personas se cambiaron de especialidad, pero el resto hicimos medicina general y nos fuimos a la cordillera. O sea que en general no había en ese momento no había deserción. Y después tampoco, yo creo que gente que venía y se arrepentía, no. Por ahí gente que después de haber estado un tiempo en la cordillera decidía hacer una especialidad, sí. Eso sí hubo mucho. No somos tantos, por lo menos de las primeras camadas, que seguimos siendo médicos generales. Somos un grupo. Pero deserciones no eran tantas. Y en cuanto a el espíritu de cuerpo que encontró en el hospital cuando empezó a hacer la residencia, ¿cómo recuerda esa identidad? Bueno, en los compañeros mucha unión, éramos un grupo, un lindo grupo. Incluso los mayores estaban atentos a ver las necesidades nuestras, nos apoyaban, nos acompañaban, y los médicos de planta también. Incluso había reuniones, nos llevaban a su casa, nos hacíamos amigos de algunos médicos de planta. Bueno, como las características de cada persona, ¿no? Algunos incluso que eran solteros, nosotros vivíamos los residentes todos juntos. En un principio mixto, pero después hubo un ministro de salud que lo vio como
muy poco lógico que estuviéramos todos juntos y nos separó. Yo llegué justo cuando nos separó, y nos colocó en dos casas, pero con una característica. Por un lado, no podíamos estar todos los compañeros juntos, pero eran dos casas y en una estábamos teóricamente todas las mujeres. Había un matrimonio porque a los solteros nos daban casa, pero había un matrimonio que se había casado durante la residencia, entonces había permanecido en una casa. Los dos eran residentes. Y bueno, ellos convivieron con nosotros. Pero nos pusieron una extra residencia, extra salud inclusive, era un arquitecto en cada casa. No se entendía muy bien. Con los compañeros no podíamos estar, pero convivíamos con un desconocido, sí. Bueno, pero esas cosas que pasan, así fue. Así que eso nos tocó vivir. ¿Y con el resto de los médicos, con el resto de...? No, bien, muchos venían a nuestra... Bueno, ahí quería referir eso, ¿no? Los solteros generalmente venían a comer a las casas nuestras, nos reuníamos mucho, había mucha convivencia, mucha solidaridad. Bueno, estábamos todo el día juntos, porque si bien nos separaron de casa, era una al lado de la otra, o sea que seguíamos bastante pegados, ¿no? Y se convivía realmente, sobre todo los solteros, que éramos los que estábamos más cerca, ¿no? Estábamos siempre juntos. Y los que estaban casados, bueno, nos invitaban, nos juntábamos, venían a nuestra casa. Y con los médicos de planta también había mucha convivencia. El día de hoy que uno mantiene amistad con los médicos de planta, ¿no? Que en esa época eran los médicos de planta. ¿Y el trabajo en los centros de salud cómo era? Y el trabajo era atención primaria de la salud, hacíamos consultorio, teníamos que hacer trabajos de campo, entonces cuando terminábamos la residencia debíamos terminar con un trabajo, así que hacíamos consultorio, pero también íbamos a las escuelas, hacíamos el control escolar, visitábamos las familias, hacíamos encuestas, investigaciones chiquitas, ¿no? En esa época no hacíamos grandes investigaciones, por lo menos en esa época cuando recién comenzaba, ¿no? Entonces después de la residencia la destinan a Andacollo. Andacollo. ¿Y cómo fue el Bueno, trabajo? Andacollo es un destino de los más alejados. Está a 460 kilómetros de aquí. En ese momento se llegaba a Zapala, que eran 180 kilómetros, eso era asfalto. Después había unos pocos kilómetros, que no recuerdo si hasta Mariano Moreno, que eran unos 20 kilómetros más o menos, y después Ripio. Estabas totalmente Ripio hasta que llegabas al lugar. Por ahí en un momento unos kilómetros cerca de Chosmalal, pero la mayor porcentaje era Ripio. Cuando yo llegué a Andacollo había luz eléctrica las 24 horas, pero muchos pueblos no lo tenían. En donde me tocó estar, en Andacollo sí, había luz eléctrica, pero no había teléfono, no había gas, obviamente, y no había banco, no había nada de eso. Lo único que había era la policía, el hospital, escuelas primarias, una escuela secundaria y, bueno, una estación de servicio con un surtidor que era del Automóvil Club, y ahí había una hostería para parar y no mucho más. Algunos negocios, una panadería, era bastante, no había grandes negocios ni nada de eso. Había un gran almacén de ramos generales, atendido por Sinforiano, que era el que manejaba todo. Ahí había trueque, la gente intercambiaba sus productos, bueno,
Era ahí, todo lo que uno necesitaba estaba ahí. Y después lo que era electrodomésticos o ya cosas más, era en Chosmalal, y ahí también había alguien que se encargaba, ni bien uno llegaba, de captarlo para que si necesitaba, que nos fiaba, que no, toda esta cuestión de todo el marketing para que fuéramos a comprarle a él, ¿no? ¿Y cómo era el hospital de Andacollo? Bueno, el hospital era complejo. Yo fui con otra compañera mía de la residencia, fuimos las dos. Yo salí de la residencia y me designaron directora de ese hospital, así que llegué ahí a dirigir el hospital. Los dos compañeros que estaban habían sido compañeros nuestros de la residencia, pero bueno, estaban desesperados por irse, así que el día que nosotros llegamos como a las 11 de la noche, y ellos a la mañana siguiente se levantaron y se fueron, y nosotras dijimos, bueno, y acá quedamos en medio de la nada, solas. Bueno, qué hacer, por supuesto nos teníamos que acomodar. Y bueno, yo me acerqué al hospital, me presenté. Bueno, no creo que me presentó el día anterior los compañeros que se iban. Y bueno, les dije que íbamos a estar en casa, que íbamos a estar acomodando y que si había alguna urgencia nos convocaron, nos llamaron, ¿no? Era pegada, la casa estaba pegada al hospital. Bueno, me fui a la casa con la compañera, con Esther Lemberger, que era mi compañera, y bueno, teníamos una sola casa para las dos, así que teníamos que compartir la casa y empezamos a desarmar, a desembalar las cosas. Yo lo que recuerdo es que me dio un pánico atroz, porque uno venía de un hospital de alta complejidad, donde, bueno, sí estaba muchas veces sola, porque en la guardia lo dejaban a uno solo, y qué sé yo, uno estaba formado y tenía la capacidad para resolver situaciones, pero bueno, siempre había alguien a quien llamar de última si la cosa se complicaba. El tema era que ahí estábamos solas. Y bueno, un pueblo, mi fantasía era qué pasaba si se me moría un paciente. El primer paciente que atendía me iba mal, se me moría. Bueno, esa fantasía se me vino en ese momento a la cabeza, lo más horrible que me podía pasar. Y se me empezaron a caer las lágrimas, guardaba cosas, mirá, me parece que era ahora, guardaba las cosas y se me caían las lágrimas. ¿Quién me mandó? Decía, ¿en qué momento a mí se me ocurrió hacer esto, no? Era como una cosa que no podía entender cómo lo había decidido así. Y de repente, mientras guardaba y lloraba, toc, 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 la puerta. Bueno, eso era sinónimo de que venían a buscarnos. Bueno, salí, supongo que temblando, yo no me acuerdo de ese detalle, sí me acuerdo que lloraba, bueno, me acomodé y salí. Y bueno, era un chico que tenía una herida cortante, así que fui al hospital y me relajé, lo suturé, lo arreglé todo y me vine. Pero bueno, a partir de ahí me volvió la paz y volví a ser la misma, pero fue ese momento en que vos decís, Dios mío, si me pasa que el primer paciente es terrible y se me muere, va a ser porque yo me imaginaba, me hacen la cruz en este pueblo, no me levanto más de acá. Fue un momento que nunca pensé que iba a vivir, y sin embargo me pasó, y mirá que estaba absolutamente convencida de ir, ¿no? Y tenía formación para estar porque me había formado en la residencia y nos formaba muy bien en ese momento. Y estábamos preparadas para hacer un parto, para atender un bebé, para atender un niño, para hacer una anestesia, para hacer un legrado, para todo estábamos preparados. Pero hacíamos muchas cosas, muchas.
que hoy ya no se hacen en los lugares eso. ¿Y ustedes eran las únicas dos médicas? Las únicas dos. ¿Y el resto del personal? ¿Cómo? Bueno, el resto del personal eran 6 enfermeras, 3 mucamas, una cocinera y una lavandera y un chofer. Y cuando yo llegué. Y había un grupo de agentes sanitarios distribuidos en los distintos parajes que cubrían todo el área rural nuestra, y uno en la zona del pueblo, digamos. Uno era el responsable del pueblo y era el coordinador de los agentes sanitarios. Que no me recuerdo muy bien si ya estaba o después nosotros terminamos, pero me parece que estaba el coordinador. Eso se me borró, no lo recuerdo bien. Y ese era todo el personal. ¿Y cómo era la práctica cotidiana? Bueno, yo obvio que no tenía experiencia de conducción. Sí, nos habían preparado con algunas cosas, nos habían dado una carpeta con todo lo que significa. Y teníamos un administrador, perdón, eso me olvidé. Nos habían dado una carpeta con todos los papeles, todo lo que había que llenar y con todos los instructivos. Nos había armado la esposa de un compañero nuestro que trabajaba en salud y ella era administrativa y hacía toda esa parte. Entonces nos preparó a cada uno esa carpetita con todos los formularios existentes y todos los instructivos, y sí teníamos un poco de formación mínima, ¿no? Pero no era una cosa en la que realmente uno estaba entrenado. Y sobre todo llegar a un hospital donde tenía que empezar por saber dónde estaban las cosas. Porque es distinto cuando uno llega y hay otro y te va diciendo, mirá, acá tengo ordenado esto así, esto así. Nosotros tuvimos que ir y mirar y empezar a ordenar. Así que yo, sin saber mucho, dije, bueno, ¿qué hago? Y bueno, decidí hacer una reunión de personal. La primera reunión me encontré con gente muy linda, pero tenía un odontólogo que era bastante conflictivo, así que permanentemente me acosaba, digo yo, una manera de decir, con el estatuto. Así que cada cosa que yo decía, me decía, ¿por qué el estatuto? Y yo lo conocía, el estatuto, porque obviamente que nos lo habían presentado, pero no al detalle, porque había otras prioridades para mí, así que en ese momento, así que me tuve que estudiar mucho el estatuto, porque este buen señor me torturaba bastante con el estatuto. Y bueno, a mí ahí se me ocurrió, porque yo cuando fui el mes ese que roté, vivía dentro del hospital y me tocó rotar en ese hospital, y cuando estaba en segundo año. Y un comentario que me hizo las enfermeras me hicieron es que para ellas estos cambios de médicos significaban que, bueno, cada médico tenía su forma de trabajar. Entonces venía uno que le gustaba mucho talco en los guantes, el otro que venía después le parecía que tenía mucho talco y se lo rebotaba, y entonces es como que había cierta, en ese sentido, como que no, esa adaptación costaba un poco. Entonces, como había estado escuchando todo lo que me contaban, entre las cosas que a mí se me ocurrió fue decirles, bueno, el primer mes cada quien trabaja como venía trabajando, todos estamos atentos a cómo funcionamos, y al mes vamos a hacer una reunión nuevamente, vamos a reevaluar
y ahí vamos a ver qué es positivo para el trabajo de todos y qué nos entorpece el trabajo, y iremos cambiando cosas a medida que vayamos funcionando. Así que bueno, eso también relajó un poco porque la gente se sintió que podía seguir trabajando igual y que uno iba a entender que era su forma de trabajo, y bueno, y después fuimos haciendo distintas experiencias hasta que fuimos encontrando la manera de trabajar en la que todos nos sintiéramos cómodos y fuéramos fundamentalmente, que es lo más importante y que es lo que en todo momento priorizamos, que es la atención del paciente y que la gente se sintiera bien, ¿no? El usuario, el paciente se sintiera bien en el hospital y se sintiera bien atendido, ¿no? Lo terrible del hospital fue que cuando yo llegué el hospital estaba en construcción, en refacción en realidad. El hospital era un hospital ya que funcionaba, pero habían decidido ampliarlo. Pero no sé qué pasó, se interrumpió la ampliación. Entonces, donde quedó, quedó. Con lo cual, por ahí había el hueco donde debía ir una puerta, y en lugar de puerta había tapado con ladrillos encimados. En otro lugar había, qué sé yo, a medio hacer otra cosa. Estaba todo, digamos, en construcción. Y era un hospital que dos médicos eran pocos para un hospital de esas características, así que nosotros el primer mes con mi compañera tuvimos muchísimo trabajo y tuvimos mucha mala suerte, tuvimos muchas emergencias, y emergencias grosas. Entonces, acá hay un sistema de referencia y contratransferencia, de referencia y contrarreferencia por el cual uno, cuando lo supera, deriva, y está todo el mecanismo armado para que uno haga las derivaciones, y el lugar donde las tiene que derivar y la recepción es siempre muy buena, lo reciben a uno por lo menos en ese tiempo. Y nos tocó todas las noches teníamos algo que derivar, y era algo complejo en el que teníamos que viajar el que estaba de pasiva. Nosotros hacíamos 15 días de pasiva y 15 de activa. Y cuando uno se iba de pasiva, el que no estaba se iba a derivar algo, el que no estaba de guardia quedaba de pasiva. O sea que estuvimos un mes con mi compañera que prácticamente dormíamos de ratos y la pasamos muy mal desde ese punto de vista. Así que fue muy intensivo, con lo cual lo administrativo, lo que tenía que ver, gracias que podíamos dar abasto a atender, porque a eso había que sumarle que había que atender, y que además 2 veces a la semana íbamos al área rural y quedaba una sola en el pueblo y la otra se iba. Y se iba con la ambulancia, porque había una sola ambulancia, la que quedaba en el pueblo quedaba sola y sin vehículo. A las visitas programadas. A las visitas programadas. En ese momento, cuando nosotros llegamos, después la cosa fue mejorando, pero en ese momento fue así. Así que pasamos unas cuantas. A veces nos tocaba ir a la visita, que se iba a la visita y se atendía todo el día. Era de la mañana a la noche, y capaz que volvías a las 7 de la tarde con suerte, y capaz que volvías a las 9 de la noche. Con lo cual, era un día largo. Capaz que venías de estar de guardia, de no dormir bien a la noche, te pasabas todo el día y la noche siguiente seguías de guardia, porque eran 15 días, 15 por 15. Así que estabas a disposición. Y nos convocaban mucho, nos llamaban mucho para la pasiva, no era casi una activa de pasiva. Así que, bueno, a veces nos tocaba que teníamos que hacer un legrado, que es raspar el útero, y bueno, antes de ir a la visita programada nos levantábamos más temprano, una hacía la anestesia, la otra hacía el procedimiento y después se iba a la visita, o sea que ahí era full.
Y con este afán de que habíamos aprendido a hacer de todo, también hacíamos laboratorio, porque también rotábamos por laboratorio y aprendíamos las determinaciones básicas de laboratorio. Entonces, a veces nos quedábamos a resolver cosas de laboratorio, los fines de semana. Era a full realmente. Lo que uno vio ahí no tiene, y no me arrepiento, por supuesto, porque fue una etapa hermosa. Por suerte estaba soltera, no tenía que rendir a nadie, no tenía que atender niños, eso también me ayudaba, pero bueno, me gustaba mucho lo que hacía y lo hice con mucho amor realmente. ¿Era lo que usted estaba buscando? Era lo que yo quería, sí, totalmente. ¿Cómo era la recepción de las comunidades, de las visitas programadas? Muy buena. La gente esperaba ese día. Nosotros lo comunicábamos por una radio comunitaria. Era una radio que funcionaba porque bueno, era el proceso, ¿no? No existían los consejos deliberantes ni la legislatura, por lo tanto, esa radio funcionaba en el espacio que tenía el Consejo Deliberante. Y por radio nosotros le avisábamos a los parajes que íbamos a ir y bueno, ellos se congregaban. A veces, bueno, había lugares donde había ya puestos sanitarios construidos, entonces era en un puesto sanitario, en otros lugares era en una casa y en otros lugares era en una escuela. Dependía de qué hubiera, ¿no? Así que la escuela nos daba un aula y trabajábamos en un aula y en las casas nos acomodaban un lugarcito. Muchas veces la camilla era la mesa del comedor. Yo he hecho muchísimos Papa Nicolau en una mesa de un comedor. Poníamos frazadas, armábamos y hacíamos los Papa Nicolau para que la gente no fuera a caballo hasta el pueblo a poder hacerse un Papa Nicolau y si no tuviera la posibilidad de tener el control ginecológico correspondiente, ¿no? Así que bueno, uno se ingenió y hizo de todo, de lo que se te pueda ocurrir. Hemos vivido experiencias. Por ejemplo, a mí me tocó un domingo, había un residente rotando estas rotaciones que hacíamos y yo había salido a caminar y cuando volvía escuché que galopaba un caballo atrás mío. Bueno, me di vuelta, pasó, yo estaba llegando a mi casa, me senté en mi casa y me vinieron a buscar. Era un señor que había venido de un paraje que se llama Guañacos, que su esposa estaba con pérdidas, decía él, que estaba con pérdida y que necesitaba la ambulancia. Así que bueno, eran como las 8 de la noche, a buscar al lugar había que ir, así que yo estaba de pasiva, así que le dije al residente, vamos, ¿querés venir? Vamos. Y bueno, fue conmigo y cuando llegamos al lugar donde teóricamente yo suponía que iba a estar la señora, la habían trasladado, el señor me dijo, no, está del otro lado del río. Ah, y entonces, hay que cruzar a caballo, pero ya tenemos los caballos para cruzar. Bueno, a cruzar el río a caballo. Yo aprendí. Yo sabía andar un poco, pero hasta ahí. Pero bueno, como ahí había un lugar, que en el invierno se cortaba y se suspendían las visitas programadas, yo dije, bueno, ¿por qué un lugar no va a tener visita programada? No se puede ir de otra manera. Y la única manera es ir a caballo. Así que yo iba a la visita programada a caballo todos los meses durante el invierno.
Desde un lugar tenía 2 horas de a caballo hasta que llegaba a donde atendía. Bueno, la cuestión es que podía cruzar el río a caballo, pero era un riesgo porque ya era de noche. Bueno, lo crucé con el chofer, que era muy gaucho y siempre acompañaba, y el agente sanitario y la gente del lugar. Así que cruzamos del otro lado y bueno, por allá estaba la casita, muy, muy humilde, y bueno, entré y me encontré con una señora que estaba del mismo color que la sábana, blanca como un papel, había perdido evidentemente mucha sangre y estaba en estado de shock. Así que, bueno, yo había ido equipada, obviamente, ponerle un suero, compensarla, pero había que llevarla al hospital. Y había que cruzarla del otro lado. Y había que cruzarla a caballo. Entonces, ¿cómo hacer? Bueno, yo no les puedo explicar lo que sentía en ese momento. Salí y el chofer, que me conocía muy bien, me dice: tranquila, ya tenemos todo preparado para cruzarla. Habían armado sobre un caballo, el colchón lo habían atado y la paciente iba a ir con suero sobre el colchón, también asegurada, y 4 personas a caballo la iban a ir custodiando. Y yo al lado. ¿Se imaginan ustedes la angustia mía? Porque era mi responsabilidad hacer ese cruce a caballo con esa paciente ahí arriba. Se me caía el agua. Bueno, todas las cosas que me pasaron por la cabeza. Y bueno, del otro lado la esperó estaba la ambulancia, la subimos, llegamos al pueblo, le hicimos una transfusión, que le sacamos sangre al residente, que era la misma sangre, pero no se hacía compatibilidad porque no había en ese momento, se hacía ciega, solo se fijaba si el grupo era el mismo. Hizo una reacción alérgica, entonces le tuvimos que interrumpir, otra vez sacarle sangre a otra persona a ver si la otra sangre funcionó, y la otra sangre funcionó y la señora vivió y todo bien. Pero fue una experiencia límite. Dura, límite, sí, una experiencia límite, sí. Varias veces me pasaron cosas de ese estilo y todos hemos vivido. Quien más, quien menos, ¿viste? No es que yo soy, no. La mayoría tuvo experiencias límites así, difíciles. ¿Y la relación con la gente del pueblo cómo era? Muy buena, muy buena. Nosotros tuvimos la suerte de llegar al pueblo, de llegarle a la gente. Nos quisieron mucho, uno hace mal en decirlo, pero sí, la gente nos quería mucho. En ese momento el intendente también nos quería también, el intendente nos apoyaba bastante. Nosotros hacíamos con el personal, jerarquizamos mucho el equipo de salud. Para mí siempre fue muy importante el trabajo en equipo, y cuando llegué ahí con mi compañera, que para ella también, así que las dos nos pusimos a trabajar juntas y a fortalecer el trabajo de cada quien y a jerarquizarlo para que cada quien en el trabajo que hiciera se sintiera cómodo y se sintiera bien y pusiera todo lo que tenía para dar para ese trabajo. Y la verdad que se trabajó muy bien. Después empezamos a hacer eventos para recaudar fondos, para mejorar cosas del hospital, y la gente, todo el personal participaba activamente, todo el pueblo iba y colaboraba. Sí, para mí fue una experiencia maravillosa. A pesar de todo el estrés y de todas las cosas que viví, ¿no? Que no fueron fáciles, pero fue una muy linda experiencia, y creo que si volviera a vivir la repetiría, volvería a hacer lo mismo.
Y cuénteme un poco de los agentes sanitarios. Los agentes, ¿qué hacen? ¿Cómo viven? ¿Qué hacían? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se habían Los formado? los agentes sanitarios eran personas de la comunidad, generalmente algún referente de la comunidad, en las comunidades donde se lograba conseguir, y si no, a lo mejor de otro paraje, pero siempre eran del lugar. Eran gente del lugar, que se les daba una capacitación, en un principio no tan larga, pero que tenían el año dividido en rondas, que eran 4 rondas en el año, entonces cada 3 meses había una capacitación, se juntaban todos una semana en el pueblo y se les daba un entrenamiento, se capacitaban las cosas que se había visto que había necesidad de capacitarse, por ahí hasta en cosas nuevas. En algún momento vimos que era necesario, la gente se alimentaba muy mal, en parte porque bueno, no llegaba la verdura, en ese tiempo, en el invierno no llegaba ni fruta ni verdura, la gente no tenía el hábito de hacer huertas, entonces es que la zona norte de Neuquén es árida, entonces no es tan fácil. Y se hizo capacitación en alimentación y hasta culinario, se les enseñó a cocinar algunas pequeñas cosas para que pudieran ayudar a la gente a aumentar la forma de comer y de hacer más nutritiva la comida para los niños. Y eran personas que tenían mucho feeling con la gente los quería muchísimo, los respetaba mucho y los buscaba mucho, sí. Y fue interesante porque nosotros en la formación nos habían enseñado a qué tenía que comer un niño, y yo recuerdo aprendíamos mucho de ellos, de su experiencia, y yo tenía la costumbre de preguntarle a las mamás qué comía, qué había comido el niño, a lo mejor qué había comido, qué le daba de comer o qué sé yo. Y claro, siempre recibía respuestas buenas de las cosas que los niños comían. Entonces, un agente sanitario se acercó un día y me dijo: doctora, usted le pregunta y ellos ya saben lo que le tienen que contestar. Claro, yo no me había dado cuenta, fueron el primer tiempito, pero bueno, cuando uno le permite a la gente y lo escucha y le permite intercambiar, también ellos se animan a decirnos cosas, ¿no? Y bueno, ahí aprendí que tenía que preguntar de otra manera y busqué la manera pero bueno, esto quiero decir, ¿no? Cuando uno trabaja en equipo, también tiene la posibilidad de ver que tiene muchos errores y que los puede ir modificando y ir aprendiendo de todos un poquito, ¿no? Y va aprendiendo de todos un poco. Trabajaba mucho. Yo recuerdo una vez que llegué y había un agente sanitario, a la visita programada, y encontré un agente sanitario casi durmiendo. Y medio que reaccioné, no reaccioné mal, pero le dije, parece que recién nos levantamos. Y entonces resulta que había estado toda la noche, había ido a ver una persona y bueno, uno aprende, ¿no? Yo era muy joven y recién salida de la residencia, así que no tenía mucha experiencia. Así que fui aprendiendo muchas cosas de ellos, de la gente. ¿Y cómo era la situación sanitaria en ese momento? Ya era el año 80, 81. 80. 80. En ese momento todavía nosotros recibíamos
Bueno, todos los lugares teníamos atención, sí. En toda la provincia ya había esta organización con agentes sanitarios y en casi todos los pueblos había médico general, solo que en algunos era médico general único, un solo médico, y en otros 2, y en otros había 3. Y bueno, en esa época lo más importante de resolver era la desnutrición, las diarreas y los cuadros respiratorios, que eran las cosas, digamos, que más ocurrían. La accidentología, sobre todo del hogar, las quemaduras, ese tipo de cosas, las caídas, los golpes, traumatismos. Bueno, la hiratidosis era una enfermedad prevalente, la tuberculosis, había tuberculosis, y para nosotros era muy importante, había que trabajar mucho en la prevención, ¿no? En que las mamás aprendieran a manejarse con la diarrea, de la cuestión de la toma de medicaciones caseras, que muchas veces eran tóxicas y sobre todo cuando el niño estaba deshidratado, más tóxicas aún. Y bueno, hubo que trabajar, ya se venía trabajando y nosotros continuamos ese trabajo, ¿no? Cuando yo llegué acá y también en el interior recibíamos niños deshidratados con deshidrataciones graves, ¿no? Ya eso hoy prácticamente no se ve, pero nosotros sí lo vimos, tuvimos esa oportunidad desgraciadamente de verlo porque los niños corrían riesgo de vida, ¿no? Así que había que trabajar mucho en prevención. ¿Y la mortalidad infantil? Yo no recuerdo exactamente qué mortalidad en ese momento había, pero unos años antes, cuando este plan de salud comenzó en los años 70, 70 y pico, que no era mucho antes, estaba en 126 por 1000, era muy alta. Yo tuve oportunidad de compartir con Elsa Moreno, que fue una de las ideólogas, por decirlo de alguna manera, una de las referentes importantes de este plan de salud. Y ella me contaba que cuando la llamaron a ella junto con el doctor Perrone para pensar este plan de salud, el gobernador de ese momento les dijo: acá se mueren más chicos que chivas y yo quiero que eso se revierta, para tener una idea de la magnitud, ¿no? Del problema. Así que sí había disminuido cuando yo llegué, seguro que no era esa mortalidad, pero honestamente cuánto era en ese momento no me acuerdo. ¿Y la institucionalización del parto era algo que ya estaba más o menos instalado? Sí se buscaba la institucionalización, pero todavía había mucho parto domiciliario y había que estar muy atento. Ya había cosas que hacíamos para evitar eso, internábamos a las mujeres el último mes. Cuando uno iba a una visita programada y había una persona que a lo largo de ese mes iba a tener su bebé, se la traía al hospital siempre y cuando la persona aceptaba, se procuraba que viniera, porque los parajes eran muy largos y no había comunicación. No teníamos forma de comunicarnos. Para venir a buscarnos se venía a caballo al pueblo a buscar al médico o la ambulancia y había que volver, y eso era tiempos, ¿no? que llevaban a que el parto fuera domiciliario, obviamente. Así que como en las visitas programadas se hacía lo mismo que se hacía en el hospital, pero se hacía una vez por mes. Entonces todos los chicos bajo programa
se atendían ese día de la visita programada, que se iba una vez por mes. Todas las embarazadas que estaban bajo programa se las atendía, todos los hipertensos, todos los diabéticos, toda la patología crónica y todo lo agudo que existiera, pero más que agudo, en general había la patología crónica que se hacía seguimiento y fundamentalmente los chicos o las personas que estaban bajo los programas, ¿no? ¿Y hasta qué año se quedó Miranda Coyo? Yo estuve hasta el año 84, con un intervalo de 6 meses que fui becada para hacer un curso de docencia en medicina familiar en la Ciudad de México, en el ex Distrito Federal, ahora se llama Ciudad de México. ¿Y cómo fue el final de esa etapa? Y bueno, yo me hubiera quedado, me tuve que venir, casi que me obligaron a venir porque se modificaba la residencia de medicina general, pasaba a ser de medicina familiar. Y yo iba a ser una de las docentes de la residencia, para eso me habían mandado a México. Así que tuve que venirme, no me quedó otra, me intimaron a que me tenía que venir y bueno, me vine. Me costó, me hicieron una despedida muy linda, la gente, la verdad que fue muy lindo, muy muy lindo. No fue lindo venirme porque me costó, pero fue muy lindo la despedida de la gente, que es lo que yo digo en este sistema de salud, lo que me queda, porque es realmente la gente la que me hizo sentir que fui útil a este sistema de salud, mis pacientes. Bueno, muchas gracias. Por favor.